Vaya que tienes agallas, niña, de enfrentarte a un demonio más, a mí uno de los más temibles, diría Gyutaru serio, ya que él era un demonio que hacía masacres a montones. ¿Crees que te voy a tener miedo? No me hagas reír, solo serás una carne más para mi gran espada, diría Akame con una pequeña sonrisa. Quiero ver que puedas hacer eso. Técnica de sangre, torbellinos de sangre, diría Gyutaru cuando lanzó la técnica a una gran velocidad que a su paso solo iba generando caos. Akame con su espada intentó partirle la técnica en dos, pero falló en el intento, que recibió el fuerte ataque de lleno que le hizo un gran daño, pero a una descomunal velocidad se ponía de pie deteniendo el fuerte golpe que iba a donde ella. Eres sorprendente, fuiste capaz de detener mi golpe, pero esto es el inicio a una gran batalla, diría Gyutaru cuando volvió a lanzar un brutal golpe que la fuerte onda de viento destruyó mucho a su paso. Impresionante, este tipo es poder o no sé cuánto, pero supera los límites de cualquiera fácil, diría Akame en sus pensamientos cuando esquivó el fuerte golpe que iba a donde ella, pero la veloz patada no fue capaz de ver la que le dio de lleno, que salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo, que se generó una inmensa explosión por el brutal impacto. En eso se puso de pie deteniendo una veloz espada que se dirige a su cuello. No eres nada mal, pero si sigues así te terminaré partiendo en eso y no me gustaría hacer eso, diría Gyutaru, el cual lanzó unos cientos de golpes en tan solo segundos. Akame no estaba siendo capaz de ver los fuertes golpes que todos les estaban dando de lleno, que fue enterrada en el suelo por una descomunal patada que partió la realidad en dos por la salvajidad del golpe. Vamos, ponte de pie que esto aún no se termine, demuestra que eres esa tal diosa del rayo que dices, hazme sudar en la batalla. No quiero tener una batalla fácil, diría Gyutaru. Maldición, esto cómo es posible, cada golpe que me da me hace sentir el verdadero terror, no sé cómo seré capaz de ganarle, siento que mi poder está en decaída, pero cada red de mi cuerpo está al 100%, no creo que el daño del pasado me siga haciendo efecto, diría Akame, la cual se ponía de pie limpiándose la sangre que salía de su boca y nariz. Dime algo, ¿eso es el máximo poder o aún tienes más?, diría Gyutaru serio, viendo a la guerrera, ya que él quería una batalla donde lo hagan sufrir, ya que vio sus enfrentamientos del pasado, él quería una batalla así. Dime, ¿acaso crees que este es mi máximo poder? No, aún no he liberado nada mi poder, pero cuando esto se ponga serio no sé si podré, porque mi red merinal está más dañada de lo previsto y aún sigo sin entender el por qué estoy así, diría Akame esto último en sus pensamientos, ya que ella misma desconoce el por qué su cuerpo estaba tan daño internamente, y la respuesta está clara: a superar sus límites varias veces. He usado el poder prohibido, por así decirlo, haciendo que su cuerpo intenta adaptarse a ese nivel de poder y en eso haciéndose daño a sí misma. Bien, espero me hagas sentir la muerte, porque si no yo te dejaré sentir la muerte más hermosa del mundo, diría Gyutaru con una pequeña sonrisa. Eso ya lo veremos, demonio de cuarta, diría Akame, la cual se lanzó a una descomunal velocidad que a su paso solo dejó puro caos y destrucción por su gran velocidad y los rayos que fueron dispersados. A esto me refería, que use su famoso dominio, diría Gyutaru cuando se lanzó a una descomunal velocidad también, que a su paso su aura oscura generó caos. Ambos al colisionar sus puños se generó una inmensa explosión que todo se iba destruyendo, rayos y un ki oscuro fue lo que se vio en la explosión, de la cual se empezaron a mover a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que iban lanzando iba destruyendo todo a su paso. Por toda la dimensión infinita se veían a los dos guerreras desplazándose e impactando fuertes golpes, que solo se veían las fuertes ondas expansivas por cada brutal impacto que se iban dando. Akame se movía a unas grandes velocidad, ella estaba usando mucho su dominio nato, ya que no quería perder una batalla así. Gyutaru sí sentía como los golpes de la guerrera llevan ese ki mítico, el del rayo, sentía mucho en su cuerpo por cada golpe, pero sus células de demonio le eliminan todo rayo rápidamente, pero no todo al 100% al ser un dominio fuerte. Ambos se veían que estaban muy parejos, pero eso podría ser irreal porque Akame tenía mucho daño interno y no podía hacer muy bien todo, pero hacía su mayor esfuerzo en la batalla, pero esa podría hasta perderla, pero ella no es de esas guerreras que se rinde fácilmente, ella lucha a muerte si es necesario por un bien mayor. Gyutaru en toda la batalla se había sentido bien sin mucho daño, pero en eso recibió un brutal golpe que lo sacó disparado hasta impactar brutalmente el suelo, que se generó una inmensa explosión. Ya basta de estar con juegos estúpidos, diría Akame, la cual sus puños aún sacaban rayos por el brutal golpe. Ese golpe sí lo sentí y no fue suave, se sintió hasta el alma por la brutalidad, diría Gyutaru, el cual se ponía de pie viendo a la de guerrera. Vamos, ¿qué pasa? ¿Eso es todo lo que puedes hacer o tienes más?, diría Akame, la cual tenía una pequeña sonrisa por eso que había hecho. Por un golpe así te has sentido bien, que bajo es caer solo emocionarte por un golpe simple, diría Gyutaru, el cual veía a la guerrera serio.
Jaja si lo que digas, pero algo que te diré que soy una de las mujeres más poderosas en este dominio y lo sabes diría Akame detrás del guerrero cuando le soltó un brutal golpe que todo a su paso se detuvo por su majestuosa velocidad. Imposible no fui capaz de verla su velocidad superó la reacción de mi ojo demoníaco diría Gyutaro el cual cuando se dio cuenta ya había sido demasiado tarde que recibió el brutal golpe de lleno que lo sacó disparado hasta impactar brutalmente con el suelo que se generó una inmensa explosión. Vamos ponte de pie que ahora me empiezo a divertir yo diría Akame con una pequeña sonrisa por eso. Vaya sí que es fuerte pero la que la limita es su miedo a liberar ese poder, que traumas a detener ella para que le sea difícil eso diría Gyutaro en sus pensamientos. Bien deberé usar el ki del rayo en cada movimiento porque no creo poder ganarle con mi poder que está en descontrol con el ki oscuro ahora mismo soy un mar de poder internamente pero se estabilizará a lo largo de la batalla bueno eso espero diría Akame la cual veía al guerrero. ¿Qué pasa solo te quedarás como idiota viéndome o harás algo más diría Gyutaro serio viendo a la guerrera? Pues te mandaré a conocer a el verdadero rey de los demonios, ¿te parece? Diría Akame la cual ya se había vuelto a mover a una velocidad sobrehumana para un demonio. Imposible su velocidad cada vez es mayor y eso se me hace difícil verla diría Gyutaro. Maldición usar mucho tiempo el dominio de rayo me afecta internamente y mucho diría Akame la cual dio un descomunal golpe a una gran velocidad. Gyutaro no lo vio que le dio de lleno volviendo a salir disparada hasta impactar brutalmente el suelo que se generó una inmensa explosión por el brutal impacto mientras se ponía de pie a una gran velocidad. Akame a unas grandes velocidades lanzó miles de esferas de ki que cada uno tenía el poder para destruir cientos de ciudades o más. Gyutaro se estaba esquivando a unas grandes velocidad pero una fue muy rápida que le dio de lleno que se generó una inmensa explosión seguido de las demás esferas de poder que explotaron. No creo que haya muerto con ese pequeño poder pero bueno espero siga vivo para divertirme diría Akame la cual veía la fuerte explosión pero ella no quería que eso pasara porque entre más tiempo para su ki del rayo se ve afectado a gran escala. De la fuerte explosión se veía una silueta que salía con una pequeña sonrisa al ver a la guerrera esa explosión no fue nada para su cuerpo. Impresionante esas esferas de poder dime ¿tienes más técnicas como esas o solo esa es la única que puedes hacer diría Gyutaro con una pequeña sonrisa. No has visto nada de mí y estás diciendo tales estupidez lo mejor será callarte permanentemente diría Akame la cual veía al guerrero seria. Pues ven inténtalo haz eso que dices quiero sentir eso diría Gyutaro el cual retaba a la guerrera él quería hacerla sacar de sus ki soy desconcentrada para ganar en ese punto o que deje de usar al 100% su dominio le ganaré pero todo es cuestión de tiempo. Si eso quieres diría Akame que con su espada le había cortado la cabeza pero no uso la especial uso la suya que tiene más poder la de cazadores solo es un chiste con la de ella que tiene la maldición más hermosa. Imposible diría Gyutaro cuando su cabeza cayó mientras veía a la guerrera y su cuerpo de nuevo se regeneró. Tormenta del rayo sufre hasta los confines del mundo diría Akame cuando usa su técnica del rayo con una pequeña sonrisa. En eso toda la zona del combate empezaron a caer rayos cada rayo era impresionante que podrían destruir guerreros de más bajo nivel. Gyutaro se mantenía esquivando pero se le hacía imposible los rayos, le rozaban y cada uno era más veloz, eso se le volvía más difícil cada vez. Akame solo veía eso con una pequeña sonrisa. Técnica de sangre 1000 cortes de sangre diría Gyutaro cuando a una gran velocidad lanzó su técnica que a su paso solo iba generando caos por la brutal velocidad. Akame las estaba esquivando con muchas dificultades pero una no fue capaz de ver la que le dio de lleno que se generó una inmensa explosión a la vez que fue dañada de gravedad. Ahora golpes de sangre sufre eternamente diría Gyutaro cuando lanzó la técnica a una gran velocidad. Akame se sorprendió por eso que no fue capaz de ver lo que le dio de lleno que escupió sangre a la vez que salió disparada hasta colisionar fuertemente con el suelo que se generó una inmensa explosión mientras se ponía de pie de nuevo viendo a el guerrero ella sentía que mundo se venía abajo pero igual estaba firme ante todo. ¿Qué pasó? No me hagas reír que ese es todo el poder que puedes alcanzar diría Gyutaro el cual veía a la guerrera que se tambaleaba por el poder y golpes que había recibido. Maldición esos golpes me hicieron perder el control de mi energía del rayo esto se me hará complicado diría Akame la cual estaba viendo al guerrero ella sabía que ahora la batalla tomaría otro rumbo el rumbo más difícil para ella. ¿Qué pasa? No me digas que el gran poder de la gran Akame ya se acabó o solo era un chiste diría Gyutaro con una pequeña sonrisa al verla. ¿Qué es lo que dices tú? ¿Acaso me ves en mi máximo poder? No verdad aún no he liberado nada de mi poder y estás alardeado de victoria cuando no la tienes ni por el mínimo diría Akame en burla viendo al guerrero.
Eso ya lo veremos, ya veremos de qué lado sale la victoria, diría Gyutaro, el cual se lanzó a una descomunal velocidad con un fuerte golpe que todo a su paso se iba deteniendo por la brutal velocidad del guerrero. Bien, debo hacer esto lo mejor posible, debo concentrarme al máximo, no debo bajar la cabeza fácil, debo demostrar quién es Akame, la verdadera diosa del rayo, diría la guerrera cuando se movió a una descomunal velocidad, teniendo fe en ella misma de que ganaría, o si pierde perderá con la cabeza en alto. Ella estaba consciente de eso, pero no le importaba eso. Al final es el destino de todos los seres supremos morir por un buen mayor, según ella. Al colisionar sus puños solo se vio una inmensa explosión que todo a su paso se iba destruyendo por la magnitud de sus golpes, de la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas descomunales velocidades, que cada uno de sus golpes eran salvajes, que destruyen todo a su paso por la magnitud de sus golpes. Su batalla estaba siendo catastrófica en muchos aspectos por el gran poder que tienen las dos guerreras. Donde se movían creaban puro caos y destrucción sin cesar. Akame, por más velocidad que tuviera o más fuerza que le pusiera a los golpes, tenía muchas dificultades al detener los brutales golpes o patadas que lanza su rival. Gyutaro a una descomunal velocidad lanzó un brutal golpe que todo se iba destruyendo por la magnitud de la patada, hasta que le dio a su rival, que solo se creó una fuerte onda expansiva mientras tenía una pequeña sonrisa. Akame salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo, que se generó una inmensa explosión por el brutal impacto. Vaya, la gran Akame no es nada más que una mascota, diría Gyutaro con una pequeña sonrisa. Él sabía que Akame estaba mal con su ojo demoníaco, podría ver toda la red merinal dañada de inicio a fin, por eso tenía esa sonrisa y tono de superioridad, porque lo era. Joder, esto es más difícil de lo que pensé. Mi ki es una locura, mi rayo está destruido al 100% casi porque no entrené bien. Bueno, sí fue, pero la última batalla me dejó un daño considerable o traumas. ¿Qué es lo que me pasa? Esta Akame no es la que era antes, la de antes que destruía todo con la mayor fuerza del mundo. Esta solo es una niña que tiene miedo, diría Akame sería. Pero eso deberá acabar porque debo superarme, debo ser la reina que debo ser, debe superar mi poder, debo liberar todo, debo dejar de estar de llorona, si quiero ser fuerte lo conseguiré, nada es imposible y eso está más que claro, diría Akame, la cual su poder iba en aumento cada segundo que pasaba. Su poder no dejaba de aumentar, su ki se estaba volviendo más estable, rayos no paraban de caer en toda la zona de combate, vientos, temblores, de todo se sentía en ese sector. El poder de la guerrera no paraba de aumentar segundo tras segundo hasta volver a su poder natural. Su poder estaba muy estable, su mirada de miedo cambió por completo a una firme y fría ante la situación. Imposible, ¿cómo es que su poder es tan grande? Ella ya ha logrado mejorar su mar interno, su poder ahora es el natural, de ella no está forzando nada, su poder ha vuelto. Esto será más difícil, diría Gyutaro, el cual daba pasos hacia atrás por el temor que tenía al ver ese gran poder de la guerrera. Solo había sentido eso antes, Arturia. ¿Qué pasa ahora? No me digas que tienes miedo al verme, eso es lo que veo, temor en un demonio, eso es algo nuevo para mí ver eso en uno de ustedes, diría Akame, la cual veía al guerrero con una pequeña sonrisa. Imposible, no debe pasar esto, yo un guerrero con mi nivel, no debo temer por nada, yo el gran Gyutaro, debe ser respetado y temido, no tener miedo por una guerrera como esta, diría Gyutaro, el cual tenía una pequeña sonrisa que sabía que ahora sí debía demostrar el verdadero poder, si no estaría perdido completamente. Vaya, estás decidido a enfrentarme, pero piensa las cosas dos veces porque la vida no te la perdonaré y esta vez sí jugaré contigo de todas las formas posibles, diría Akame con una sonrisa. Un demonio nunca da pasos hacia atrás, a todo lo contrario deberá demostrar porque es considera un demonio de clase alta, diría Gyutaro. Jaja, lo dice el que estaba dando pasos hacia atrás, no me hagas reír, solo eres un demonio miedoso que nada más sirve para morir y ser uno más del montón, diría Akame, la cual se movió a una velocidad impresionante con un brutal golpe. Gyutaro no fue capaz de ver la que recibió el brutal golpe de lleno, que solo sintió como su cuerpo tembló y salió disparado hasta impactar con brutalidad el suelo, que se generó una inmensa explosión por el brutal impacto. Vamos, ponte de pie y dame más batalla, que esto solo empieza y cuando sea una verdadera batalla lo verás y notarás que cada golpe mío es diferente, diría Akame con una pequeña sonrisa. Esta maldita no se está con juegos, está luchando en serio, ella sí es la Akame de la que me mencionó Arturia, ahora sí debo saber qué hacer, diría Gyutaro serio. Eso espero, porque si no me aburras, diría Akame sería viendo al guerrera. Ella quería probar su nuevo poder para decirlo. Por lo que veo ellos ya terminaron sus batallas, pero Rin es la que tiene una batalla más difícil, aún sigue batallando o no sé, el tiempo en esta dimensión es muy diferente como es el mundo real. Cat Centaur miro el tiempo diferente, diría Akame en sus pensamientos. ¿Qué pasa? ¿Te quedarás como idiota, viendo hacia la nada?, diría Gyutaro, viendo a la guerrera. Él ahora estaba desesperado en que perdiera la cordura su rival.
Bien, los demás ya hicieron su trabajo, solo quedo yo con este idiota, diría Akame, la cual su mirada se fijó en el guerrero. ¿Cómo acaso ellos ya vencieron a las demás lunas superiores? Mi hermana también se hizo la pregunta. Gyutaro, el cual veía seriamente a la guerrera. Venga, ataca, deja de verla como si fueras un idiota, diría Akame, la cual se movió a una descomunal velocidad que el mismo espacio y tiempo casi se destruye por su magnífica velocidad. Imposible, no soy capaz de verla, diría Gyutaro, el cual intentaba ver a la guerrera, pero se le hacía imposible, pero cuando la vino a ver ya había sido demasiado tarde, porque había sido impactado por un brutal golpe que lo sacó disparado hasta colisionar brutalmente con la pared, que se generó una inmensa explosión. Gyutaro se ponía de pie a una descomunal velocidad, pero siendo demasiado tarde, que recibió otro brutal golpe que el guerrero solo sintió como algunos huesos de su cuerpo fueron destruidos por el brutal golpe. Vaya, sí que es fácil destruirte, pero bueno, cada golpe puede matar a miles de seres, pero tú eres único, has soportado cada golpe con poco daño, diría Akame, la cual tenía una pequeña sonrisa. Por supuesto, nosotros los demonios no caemos fácilmente, somos una raza muy temida por miles de seres por nuestros grandes poderes y nuestra gran resistencia como regeneración, diría Gyutaro con una pequeña sonrisa. Por eso, si eso veo, los demonios son una raza temida por miles de seres, mi padre lo demuestra, el demonio más fuerte de todos los tiempos que hemos conocido, porque tú y como tu rey solo sois basura a la par de él, diría Akame con una pequeña sonrisa. Sí, de tan basura que ha sido humillado por nuestro rey varias veces, así que no es el más fuerte, diría Gyutaro con una pequeña sonrisa viendo a la guerrera. Jaja, pues eso es debido que estamos, bueno, yo ya estoy al 100%, ellos aún siguen en reposo, su ki no han logrado reparar todo el daño que tienen, pero aún así han puesto a temblar a miles de demonios y vencido a seres con un poder superior, diría Akame. Solo sois excusas, acepten que nosotros somos mejores que ustedes, que aquí mismo será su tumba, diría Gyutaro con una pequeña sonrisa, pero al cual fue borrada por brutales golpes que empezó a recibir a unas grandes velocidades, que cada golpe que le dio le hizo un fuerte daño mientras logró bloquear una veloz patada que iba a donde él. Vaya, pues veo que ahora esto será interesante, ¿vas a demostrar más poder o te vas a quedar así como el idiota que eres?, diría Akame con una pequeña sonrisa. Ella sabía más que nadie que la batalla estaba ganada. Es hora de hacer temblar la dimensión, esto se terminará en este último enfrentamiento, serás mi mascota durante los próximos minutos, diría Gyutaro, cuando su poder empezó a aumentar a niveles colosales, que fuertes rayos caen en toda la zona de combate, torbellinos eran expulsados, vientos, todo ese lugar estaba envuelto en caos por la gran liberación de poder del guerrero, hasta de un fuerte estallido de su poder para al 90% de su máximo poder, que era majestuoso. Impresionante ese poder, cómo es capaz de tener ese gran poder, pero bueno, de tanto comer humanos son capaces de fuertes, pero mientras solo son unas niñas, diría Akame, que al terminar de hablar fue impactada por miles de golpes en tan solo segundos, que le hicieron un fuerte daño a la vez que recibió una fuerte patada que la sacó disparada hasta impactar brutalmente el suelo, que se generó una inmensa explosión mientras se ponía de pie de nuevo viendo al guerrero. Sería ¿qué es lo que estabas hablando? Y hablar, a ver, demuestra esa gran grandeza de la cual hablas, o solo eran patrañas de una niña que no es capaz de hacerlo, diría Gyutaro con una pequeña sonrisa al ver a la guerrera. Pues no has ganado, ¿o sí? Solo has dado un simple golpe que te hace pensar que eso te da la victoria, diría Akame, la cual se ponía de pie deteniendo el fuerte golpe que iba a donde ella, que casi le daba de lleno. Vaya, eres buena esquivando, pero ¿podrás soportar esto? Técnica de sangre, 1000 espectros de la muerte, diría Gyutaro cuando lanzó la fuerte técnica a unas grandes velocidades, que dicha técnica era impresionante por su nivel de alcance. Los miles de fantasmas iban a unas grandes velocidades, que cada uno tenía un poder impresionante. Akame los estaba destruyendo, pero algunos le impacta y roban una pequeña parte de su poder, pero era lo de menos para ella. Ahora explosión atómica, muere, diría Gyutaro cuando cerró sus puños y todos los fantasmas que tenía la guerrera terminaron explosión en miles de pedazos. En ese lugar solo se vio una gigantesca explosión que fue magnífica a vista del demonio. Bien, uno menos, quedan 3, diría Gyutaro con una pequeña sonrisa mientras se daba la vuelta para irse, pero en eso sintió el verdadero terror al sentir el poder de la guerrera y los rayos que no paraban de caer en toda la zona de combate. ¿Cómo es posible que siga viva? Eso no debería ser ni posible. El ataque le dio de lleno, diría Gyutaro, el cual veía la situación y no sabía el por qué estaba pasando eso. Jaja, ese ataque, no te mentiré, estuvo hermoso, me hizo sentir temor por mi vida, pero normal, nada que un gran poder como el mío pueda evitar, pero ¿qué importa? Tú como el guerrero, que eres uno de los mejores que me he enfrentado, te daré la mejor humillación para que el inframundo lo recuerdes, diría Akame con una pequeña sonrisa cuando se desplazó a una descomunal velocidad con un fuerte golpe.
Imposible, pero no dejaré ganar así de fácil como piensas. Esto solo es el inicio del fin, como dicen muchos guerreros. Aquí no salen nadie con la victoria si uno no muere, diría Gyutaro, el cual se lanzó a una gran velocidad, también con un fuerte golpe que todo el espacio donde estaban se detuvo por su magnífica velocidad. Ambos al impactar sus puños se generó una inmensa explosión que cientos de metros a su paso se destruyó por la explosión, de la cual veloces rayos se empezaron a ver como se iban moviendo e impactando fuertes golpes a grandes velocidades. Por todo ese sector de ellos solo se veía como se iban colisionando brutales golpes que ni uno cedía ante el otro. Cada golpe de ellos creaba fuertes ondas de ki y portales interdimensionales se creaban por la majestuosa batalla que tenía ambos guerreros. Akame se desplaza a una majestuosa velocidad, esquivando fuertes golpes, pero aún así era impactada por brutales golpes. Gyutaro no era capaz de ver los fuertes golpes que le daban de lleno a algunos, pero algunos los logró esquivar, y cuando hace eso logra impactar brutales golpes a su rival. Él tenía un 50% de poder perder y morir y un 50% de ganar, pero todo eso cambia al ritmo de la batalla. Vaya, él tiene un digno poder, se mueve y esquiva los golpes fácilmente, pero todo eso tiene un fin. Pero él está demostrado que a veces estamos esquivados en muchos aspectos, pero lástima que escogieron el sendero más fácil. Si no fueran grandes guerreros, en otra dimensión eso será así, o no sé cómo sea el destino. Al final el camino de cada guerrero es distinto. En miles de vidas puede que sea lo mismo. Si no mal recuerdo, mi yo de la dimensión infinito es igual a mi mismo dominio. Todo a veces no cambiamos, diría Akame en sus pensamientos. Esto último, ¿qué es lo que Tanti piensa? Batalla, deja de pensar en estupidez, que así no me gusta batallar, diría Gyutaro, el cual se movía a unas grandes velocidades, esquivando los fuertes golpes que cada uno que lanza era temibles. Akame solo tenía una sonrisa esquivando los fuertes golpes. Al final ella podría ganar fácil, pero sabía que esto estaba mal, algo no estaba en eso. Y tenía razón Akame. Gyutaro es la sexta luna, pero su poder está dividido en ya que le da poder a su hermana, y el guerrero no ha despertado el verdadero poder. Y ahí está lo que estaba sospechado Akame. Vamos, deja de juegos y dame más batalla, diría Gyutaro, el cual recibió cientos de golpes en tan solo segundos, que cada fuerte golpe que recibió le causó un fuerte daño que salió disparado hasta impactar brutalmente el suelo, que se generó una inmensa explosión mientras se volvía a poner de pie, esquivando una veloz patada que iba a donde él. Eres impresionante, eres capaz de detener mis golpes y esquivarlos por momentos, pero la duda es cuánto tiempo te va a durar eso, diría Akame, la cual tomó distancia del guerrero. Jaja, este poder es infinito, técnicamente podré luchar todo el tiempo que quiera sin perder poder, a diferencia tuya que tu poder es limitado, pero bueno, eso ya lo has de saber, ¿o me equivoco?, diría Gyutaro con una pequeña sonrisa. ¿Tan confiado estás de eso? Jaja, no me hagas reír, mi poder es casi infinito, como dices, poseo 2 ki o 3, si no es posible tú solo eres una rata más en mi experimente del rayo, diría Akame, la cual lanzó la técnica a una gran velocidad. Gyutaro no fue capaz de ver la que le dio de lleno, que solo sintió como su cuerpo era sometido a unos fuertes rayos que le hacían un fuerte daño hasta que cayó de rodillas, escutiendo sangre por el fuerte daño. Vamos, ¿qué pasó con lo que decías, que podrías ganarme? Pero veo que eso solo fueron simples palabras de un niñato, diría Akame, la cual veía la situación con una pequeña sonrisa. Imposible, ese rayo, ¿cómo es capaz de tener tal poder? Eso debería ser imposible, el poder que ella posee es tan grande. ¿Qué es lo que pasa? ¿Deberé hacer eso? Bueno, no, aún no es momento de hacer tan estupidez, ella está usando mi poder, aún siento eso, diría Gyutaro, viendo a Akame con una pequeña sonrisa. ¿Qué es lo que te genera risa? Dime, ¿acaso es el miedo que me tienes?, diría Akame con una pequeña sonrisa, pero no sabía qué podrá ser. Que esta batalla es la mejor de la maldita existencia, que aún seres que puedan hacerme temblar, eso me gusta, pero que aún no seas rival es lo que me decepciona, diría Gyutaro serio viendo a la guerrera. Perdón, ¿qué es lo que dices? ¿Que no soy rival? ¿Acaso no has visto mi poder? ¿Acaso no ves que tan fuerte soy? Diría Akame, la cual eso la hizo enojar por cómo habló el guerrero. Jaja, ¿acaso crees que estoy en mi máximo poder? Dime. ¿Acaso piensas que estoy en 100%? No me hagas reír, no he llegado a esa escala de poder aún y estás alardeando de victoria y muchas cosas, diría Gyutaro, el cual tenía una pequeña sonrisa al ver la cara de la guerrera. ¿Qué es lo que dices tú? ¿Te gusta mentir y mentir? ¿Acaso es tu oficio mentir siempre? ¿O qué? Diría Akame, la cual veía al guerrero. Ella no entendía por qué dijo eso, pero sospechaba de algo, pero al alguien no le dio importancia, ya que ella aún posee mucho poder, por así decirlo, pero los problemas estaban que el poder que tiene no está acostumbrada porque pasó mucho tiempo con los meridianos dañados.
Pues ya tú si me crees, al final los seres sin cerebro nunca entenderán mi poder. Técnica de sangre muere por la eternidad. Flor demonio del caos, diría Gyutaro cuando lanzó la brutal técnica a una descomunal velocidad, que dicha técnica iba destruyendo todo a su paso por su brutal poder. Akame al ver eso se iba a mover pero no pudo. Cadenas del inframundo, atadura eterna, diría Gyutaro con una pequeña sonrisa, mientras unas cadenas atraparon a su rival. Imposible, estas cadenas de las bajas dimensiones, ¿cómo es posible?, diría Akame, la cual estaba inmóvil, no podía moverse, se le hacía imposible. Ahora muere, diría Gyutaro, el cual lanzó la brutal técnica a una gran velocidad, que el espacio donde iba pasando solo iba viendo caos y pura destrucción por su magnífico poder. En eso, en todo ese sector solo se vio una inmensa explosión que se generó, que todo a su paso se iba destruyendo por el gran poder del ataque. Después de unos minutos que toda la destrucción se iba dispersando, solo se veía un caos dimensional, por donde vieras ibas a mirar caos sin cesar por el gran poder. Si estás viva después de ese ataque, tendrás mi respeto porque nadie ha salido vivo después de esa técnica, diría Gyutaro, el cual estaba en la cima viendo eso. Pero en eso toda la zona del combate estaba siendo rodeada de puros rayos, que cada uno eran impresionante, que hacían temblar ese lugar, como no se imaginan. Los rollos estaban concentrados en un solo lugar, el lugar donde estaba la guerrera. Imposible, ella no debería estar viva, ese poder debió haberla matado, diría Gyutaro, el cual sintió algo que nunca había sentido. Según él, la guerrera estaba muerta, pero no era así, era todo lo contrario. Y de un fuerte estallido de poder salió Akame, la cual su aura de puro rayo le estaba restaurando el poder. Su ki estaba volviendo de nuevo, sus heridas fueron sanadas por su ki. Mientras veía la situación, su mirada era de puro odio. ¿Cómo es posible que aún sigas viva? Eso no debería ser ni posible ni en millones de años, diría Gyutaro viendo a la guerrera serio. Jaja, un ataque así de débil no será capaz de destruir a una reina como yo, y eso tenlo claro, que por más ataques lances no me vencerás fácil, eso nunca será así, diría Akame, la cual tenía una pequeña sonrisa mientras veía al guerrero. Eso ya lo veremos de qué lado sale la victoria, si del tuyo o el mío, diría Gyutaro con una pequeña sonrisa, pero él sabía que la batalla se pondría más complicada y tendría que ir a el método que no quiere pero tendrá por obligación. Es mejor que uses tu verdadero poder porque la humillada que te daré nunca la vas a olvidar, y eso tenlo seguro, diría Akame, cuando su espada se hizo presente. Que fuertes rayos caen, dicha. Eso ya lo veremos de qué lado sale el ganador, diría Gyutaro cuando su arma salió también, mientras tenía una pequeña sonrisa. Ambos se ponían en sus poses de combate sin hacer ningún movimiento mientras veían la situación, ambos estaban serios. Vaya, siento el ki Akame estar en su máximo esplendor, ella logró vencer eso, diría Goku serio al sentir el poder de ella. Por fin vence ese miedo, pero no será por mucho tiempo, lo mejor será ir a ver, y si necesita nuestra ayuda ayudar, diría Ayame sería. No, alguien más le ayudará, ellas están cerca, así que su batalla está por tener un fin, diría Goku serio. Ok, si tú lo dices y espero no falles, diría Ayame. Volvemos al lugar de la batalla donde el ambiente era tenso. En el lugar de la batalla solo se sentía una inmensa presión, que todo lo que había a su paso temblaba y se destruía por los grandes poderes de los dos guerreros, cuando de un veloz movimiento ya habían lanzado miles de golpes en tan solo unos microsegundos. Por ese lugar solo se empezaron a ver los brutales impactos de los golpes que se iban dando a unas descomunales velocidades, que cada uno era brutal. Akame se desplaza a unas grandes velocidades con fuertes golpes o cortes con su espada sagrada. Gyutaro tenía algunas dificultades al intentar esquivar los brutales golpes, pero de una veloz patada fue enviado a enterrarse en el suelo, que se generó una inmensa explosión por el brutal impacto. Rayo centella de 1000 lamentos, diría Akame cuando lanzó el ataque a una gran velocidad, que a su paso solo se generó caos por la brutal técnica. Gyutaro no fue capaz de ver lo que le dio de lleno, que en ese lugar se generó una inmensa explosión que arrasó con todo a su paso. Esta vez creo que me pase, diría Akame, la cual veía el lugar de la explosión sin saber qué había pasado mientras tenía una pequeña sonrisa. Maldita, deja de jugar a hacer esos ataques tan débiles, ¿no ves que me causan cosquillas?, diría Gyutaro, el cual salía de la explosión sin rasguños su cuerpo al 100%. Como eso no debería ser posible, que estés al máximo después de un ataque como el mío debería ser imposible, diría Akame, la cual veía eso y no entendía nada mientras su expresión fría volvió y se ponía en guardia porque ahora sentía un poder que era mayor al de ella según lo que sentía. Vaya, ¿qué fue lo que pasó? ¿Dónde quedó toda esa arrogancia que tenías? No me hagas reír, ya se acabó, diría Gyutaro, que por estar hablando fue impactado por unos brutales golpes, que salió disparado de nuevo hasta impactar brutalmente el suelo, que se generó una inmensa explosión.
¿Qué fue lo que decías? ¿Acaso ese golpe fue demasiado? Diría Akame en burla, mientras veía al guerrero. Ella estaba hasta cierto punto jugando con su adversario, pero sabía que él no estaba al máximo poder, y cuando eso pasara estaría más en problemas por lo que sentía. Ese golpe no estuvo nada mal, pero dime, ¿tienes más golpes así o ese era el único que tenías? Diría Gyutaro, el cual se volvió a lanzar a una gran velocidad que a su paso solo se generó un caos por su poder maligno. Akame esquivó la descomunal patada que iba a donde ella, que por unos segundos casi le daba de lleno, y en eso le dejó ir un veloz golpe capaz de destruir todo a su paso, pero se sorprendió por algo que vio en el guerrero con su ojo carmesí. Lluvia emergente arde hasta los confines, diría Gyutaro, el cual hizo una brutal técnica con un poder descomunal que cualquiera que estuviera en su alcance sufriría un gran daño. Bala emperador del rayo fuera eternamente, diría Akame cuando lanzó una bala a una descomunal velocidad que a su paso solo se iba generando un caos por la velocidad absurda de la bala. Imposible, no soy capaz de verla, esto no debería ser así, diría Gyutaro, el cual intentaba ver de dónde vendría el ataque, pero era más complicado por lo que veía, hasta que fue perforado hasta caer de rodillas, escupiendo sangre por el fuerte dolor que sentía. Explosión del rayo, muere para siempre, diría Akame con una pequeña sonrisa, pero escucho más o menos unas palabras que dijo el guerrero. En eso se vio una inmensa explosión que todo a su paso se iba destruyendo por el gran poder y magnitud del ataque, que el caos era descomunal en ese sector de la batalla. Vaya, creo que le gane así de fácil, se vence a una falsa luna, diría Akame con una pequeña sonrisa al ver el caos que se había generado, mientras se disponía a buscar el ki de su padre o hermana, pero las siguientes palabras la dejaron helada por lo que escucho. Veo que mi perra está dispuesta a abandonar una hermosa batalla, o es el miedo que tiene el enfrentarse, diría Gyutaro, el cual apareció con una pequeña sonrisa viendo a la guerrera. Imposible, ¿cómo sigues vivo después de recibir tal ataque? Eso técnicamente debería ser imposible, diría Akame, la cual estaba sorprendida por eso. Jaja, ese ataque no fue nada, aparte no conoces todas las técnicas de los demonios, así que no te hagas la sorprendida, que esta batalla está interesante, no puedo morir así de fácil, diría Gyutaro, el cual se había movido a una gran velocidad que la destrucción que había a su paso se aumentó aún más. Akame no fue capaz de ver lo que le dio de lleno el brutal golpe que salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo, que se generó una inmensa explosión. Lluvia cortes ascendentes, diría Gyutaro, el cual lanzó miles de cortes con sus armas especiales, y el poder de veneno era grande ya que él tenía muchas técnicas, y las mejores entre las lunas superiores. Akame al ver eso se empezó a mover a unas grandes velocidades, que cada corte que iba a donde ella lo lograba esquivar, pero cada segundo que pasaba se le hacía imposible hacerlo, hasta que recibió una descomunal patada que la sacó disparada hasta impactar brutalmente el suelo, que se generó una inmensa explosión. Gyutaro ya había liberado los sellos de su poder y había tenido al poder prestado de su hermana, también por eso había cambiado el rol en la batalla. ¿Cómo es esto posible, yo siendo afectada por unos simples golpes de un guerrero como él? Esto ni en sus mayores sueños debería ser posible, diría Akame, la cual se ponía de pie, viendo al guerrero. Ella no sabía qué había pasado en tan solo segundos, bueno, se había visto a través del ojo carmesí el poder que despertó en el guerrero, pero ella pensó que era un poder normal de cualquiera, pero ella se había equivocado completamente. ¿Qué pasa, Akame? No me digas que ahora no eres capaz de verme, de ni tocarme, o qué es lo que pasa, diría Gyutaro con una pequeña sonrisa viendo al guerrero. Jaja, como habías mencionado, si no mal recuerdo, que esto solo comienza, no cantes victoria antes de tiempo, porque la puedes pasar fatal, diría Akame, la cual tenía una pequeña sonrisa mientras veía a su rival. Jaja, eso lo quiero ver, a ver si eres capaz de respaldar tus honorables palabras, diría Gyutaro en burla hacia la guerrera. Bien, este guerrero no se me hará una batalla fácil, de todo lo contrario, se me hará la batalla más difícil que habré podido tener, diría Akame, la cual veía al guerrero seria en sus ojos, se veía la determinación de no rendirse y darlo todo hasta morir en batalla. Por más poderoso que sea, ella no muestra ni una pizca de miedo, todo lo contrario, su poder es magnífico, es tan bello que muy pocos logran esa determinación como la de ella, diría Gyutaro, el cual sabía que eso era muy imposible, pero en esa guerrera era diferente. Diosa del rayo, dominio despertado al 50%, arde cuerpo hasta no más poderes, arden mi alma, diría Akame, la cual fuertes rayos no paraban de caer en toda la zona de combate, cada rayo destruye todo lo que había a su paso por el gran poder hasta liberar el 50% del máximo poder de la guerrera. Este poder muy pocas veces en la vida lo he usado, y un maldito guerrero de cuarta me hará usarlo de nuevo, eso debe ser un chiste, diría Akame, la cual se ponía en pose de combate mientras tenía una pequeña sonrisa. Pero en eso dos guerreras cayeron enfrente de ellas mientras se generó una fuerte explosión. Vaya, Akame, así que aquí estás, diría Rin, la cual tenía una pequeña sonrisa mientras se ponía a la par de ella.
Hermana, ¿qué pasa? ¿Por qué estás tan mal?, diría Gyutaro, el cual la veía serio. Ahora nos vamos minutos antes de la batalla de Akame y Gyutaro. Vaya niña, eres impresionante, pero dime, ¿acaso tendrás más poder?, diría Rin en burla, ya que el poder de la guerrera era grande y lo cual tenía una duda de ganar, por lo cual buscaba hacerla perder en el aspecto mental. Jaja, que tú creas hasta que estés debajo de mí lo verás y verás mi gran poder, el de la luna superior, diría Daki, la cual se movió a una velocidad descomunal que a su paso dejó un caos por la majestuosa velocidad. Rin fue incapaz de ver la que le dio de lleno el fuerte golpe que salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo, que se generó una inmensa explosión por el brutal impacto, mientras a una gran velocidad se ponía de pie de nuevo, esquivando esta vez el fuerte golpe. Daki impactó el suelo, que se generó una inmensa explosión mientras se ponía de pie de nuevo, pero cuando lo hizo recibió un brutal golpe a una descomunal velocidad que fue incapaz de ver lo que salió disparada hasta impactar con la pared, que generó una fuerte explosión. Vaya, veo que eres de esas que habla de fuerza, pero cuando se les pone la batalla difícil no son nada más que unas niñas mimadas, diría Rin, la cual tenía una pequeña sonrisa viendo a la guerrera y lo que había generado con un solo golpe. Maldición, sus golpes son brutales, que no soy a veces, de verla eso no debería ser así, pero bueno, debo esforzarme, el señor confía en mí y mi poder, que destruiré a Rin, diría Daki en sus pensamientos, cuando detuvo un fuerte golpe que iba a donde ella. Rin se sorprendió por eso, pero cuando reaccionó fue demasiado tarde, que recibió el brutal golpe de lleno que salió disparada hasta impactar unos escombros, pero a una gran velocidad se ponía de pie y se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe. Daki no se quedó con los brazos cruzados, sino que también se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe. Ambas al impactar sus puños se generó una inmensa explosión que a su paso solo se iba destruyendo todo por la magnitud de los golpes, de la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada brutal golpe de ellos hacía sacudir la zona de combate, por todo ellas iban pasando, solo se veían veloces rayos que se iban impactando fuertes golpes a unas grandes velocidades. Rin se desplaza a unas grandes velocidades mientras iba dando fuertes golpes, pero a la vez los iba esquivando porque sabía la fuerza y poder de su adversario y ella no quería perder por una mera distracción de su parte. Daki intentaba dar más golpes, pero se le hacía aún más difícil debido que la guerrera era más fuerte en aspectos que Daki entendió, y por más que intentara nunca acertó casi golpes, a diferencia de su rival que le daba brutales golpes a ella. Golpe destello carmesí, diría Rin, la cual lanzó el brutal golpe a una gran velocidad que el mismo espacio se detuvo por la majestuosa velocidad en la guerrera, que solo se vio un destello carmesí que pasó por todo ese lugar. No la veo, maldición, diría Daki, la cual intentaba verla, pero cuando la vio fue demasiado tarde, que recibió un brutal golpe que la sacó disparada hasta impactar brutalmente el suelo, que se generó una inmensa explosión mientras se ponía de pie, pero siendo demasiado tarde, que recibió otro brutal golpe. En tan solo segundos recibió cientos de golpes. Ahora muere, dimensión completa rojo, diría Rin, la cual un ataque de grandes magnitudes fue disparado a una gran velocidad que a su paso solo se iba generando un caos por la magnitud y el gran poder. Escudo de los 1000 espectros, protección divina, diría Daki, la cual un escudo de grandes niveles apareció enfrente de ella. Y en eso, en toda la zona de combate solo se vio una gran explosión que todo a su paso se iba destruyendo. No había quedado nada en el campo de batalla, nada más que destrucción, a donde vieras era caos, destrucción. Creo que esta vez me pase, diría Rin, la cual veía toda la zona de combate y todo lo que había generado con un ataque que creó según ella. Pero no creo que ella siga viva después de eso, si no tiene mi admiración, porque nadie ha sido capaz de hacer eso, a sobrevivir a ese ataque por lo que vi en los recuerdos que me llegaron, diría Rin, la cual estaba seria, pero lo que no sabía que ese ataque no fue ni el 1% del verdadero ataque, porque el 100% de ese ataque podría destruir esa dimensión donde están, o incluso más por su gran poder. Por un poco más no la cuento, diría Daki, la cual salió de la explosión con una pequeña sonrisa mientras su cuerpo repara el daño que tenía, mientras una sonrisa se forma en ella mientras se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe. Rin al ver eso estaba sorprendida, que no fue capaz de ver el fuerte ataque que le dio de lleno, que salió disparada hasta impactar el suelo brutalmente, que se generó una inmensa explosión por el impacto. Sangre compacta, diría Daki, cuando su sangre salió como balas de ki a unas descomunales velocidades, que eran impresionante con un gran poder. En todo ese lugar solo se veía cómo se generaban fuertes explosiones. Rin se movía a unas grandes velocidades, esquivando las fuertes explosiones, pero en eso recibió un brutal golpe que no fue capaz de ni verlo porque su visión había sido nublada por una explosión que se había generado enfrente de ella. Espada de sangre, muere, diría Daki, cuando lanzó un fuerte corte a una gran velocidad, pero al ver que fue la que detuvo su fuerte golpe.
Imposible, diría Daki, la cual vía eso y sintió un escalofrío de nuevo al ver esa arma, ya que era una de las más poderosas según lo que saben ellos. ¿Qué pasa? No me digas que mi báculo te da miedo, diría Rin, la cual tomó distancia de la guerrera mientras rayos no paraban de caer en toda la zona de combate que iban destruyendo todo lo que había a su paso por su gran poder. Imposible, esa arma genera tanto si no emite ningún poder, o a menos que esté fuera de mi comprensión el poder que logra esa arma, diría Daki, la cual vía eso sería, ya que sabía que la batalla ahora sería más intensa de lo que pensó, por lo cual debería estar más concentrada si no va a querer morir en el enfrentamiento. Jaja, por el poder del báculo del rayo está fuera de tu comprensión hasta de la mía, el poder que llega a tener es el más grande de la existencia misma por lo que sé, pero bueno, eso no te importa, diría Rin, la cual ya se había movido más rápido que un rayo mismo con un brutal golpe. Imposible, no la veo, diría Daki, cuando recibió un brutal golpe que la sacó disparada hasta impactar brutalmente el suelo, que se generó una inmensa explosión por el brutal golpe. Rin a unas grandes velocidades se empezó a mover dándole fuertes golpes sin detenerse, usando una velocidad magnífica para ella. Daki no podía ni defenderse por los brutales golpes que estaba recibiendo, que de una veloz patada salió disparada hasta impactar de nuevo el suelo, que se generó una inmensa explosión. Rayo naciente, tormenta del sufrimiento, diría Rin, la cual lanzó miles de rayos a unas descomunales velocidades, que cada rayo tenía el poder para destruir a varios guerreros débiles obviamente. Daki al ver eso se empezó a mover a unas grandes velocidades, que cada rayo por poco la daban de lleno. Por donde iba pasando siempre cae un rayo. Deja de moverte si no ves que te quiero matar, diría Rin, la cual lanzaba rayos a diestra y siniestra sin detenerse alguno. Maldición, si sigo esquivando se me hará imposible atacarla, deberé recibir un rayo y usar la misma energía del rayo para lanzarle un ataque, diría Daki en sus pensamientos, ya que se iba moviendo por todo ese lugar. Ahora, dirá Daki, cuando fue impactada de un rayo y canalizar todo el poder en sus palmas de la mano, y a la vez lanzó un fuerte ataque a una gran velocidad. Rin se sorprendió por eso, que cuando lo quiso esquivar el fuerte ataque le dio de lleno, que se generó una inmensa explosión y los rayos dejaron de caer. Bien, esto salió algo mal para mí, pero no importa con tal de dejar de ver esos malditos rayos, diría Daki, la cual veía la situación mientras tenía una pequeña sonrisa. Buen ataque, no te quitaré mérito por el poder del ataque y la velocidad del mismo rayo, por el momento eres inteligente y a veces una estúpida, diría Rin con una pequeña sonrisa. ¿Quién lo dice? La que le cuesta usar su propio poder y se pone a atacar a lo estúpido sin sentido, diría Daki con una pequeña sonrisa, pero ella estaba más que equivocada por lo que había dicho. Jaja, ¿qué es lo que dices tú? Que estaba atacando sin sentido alguno, pero dime, los rayos no se mueven solo si no lo hago yo, a diferencia de tú, yo sí uso mi cerebro para pensar y atacar, diría Rin sería. Sí, claro, lo que digas, diosa de cuarta, diría Daki, la cual toma distancia de la guerrera. Vaya, ¿cuál es el temor que tienes hacia mí para que te alejes así de mí? Diría Rin con una pequeña sonrisa. Temor, jaja, no me hagas reír, solo eres un diosa de cuarta que por tener un arma suprema se cree que ganará la batalla cuando es todo lo contrario, diría Daki, la cual se movió a una descomunal velocidad con un fuerte golpe. Esta niña es fuerte, pero no hay necesidad de usar el báculo supremo para humillarla, diría Rin, la cual del chasquido de sus dedos el báculo se fue del lugar a la vez que detuvo el fuerte golpe que iba a donde ella y a la vez que le dejó ir una veloz patada. Daki se sorprendió por eso, que no fue capaz de ver la que le dio de lleno, que salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo, que se generó una inmensa explosión por el semejante impacto, mientras a una gran velocidad se ponía de pie de nuevo, esquivando un veloz golpe que se dirige a donde ella. Rin impactó el suelo, que se generó una inmensa explosión por el brutal impacto, que todo a su paso se iba destruyendo. Daki al ver a la guerrera unos centímetros de ella le dejó ir una descomunal patada con una fuerza impresionante hasta para ella. Rin al verla no le dio tiempo de reaccionar, que el fuerte golpe le dio de lleno, que salió disparada hasta colisionar con una pared, que se generó una fuerte cortina de humo por el impacto mientras detuvo un fuerte golpe que iba a donde ella. Vaya, eres interesante, por momentos usas un buen poder y por momentos solo eres una vil cucaracha, pero bueno, que se le puede hacer cuando alguien es débil, ya es débil para siempre, diría Rin, la cual tenía una pequeña sonrisa mientras dio unos saltos hacia atrás mientras se ponía en pose de combate. Jaja, de lo débil que soy que retrocedes como la basura, que eres del temor que sientes por mí, diría Daki, la cual lanzó una veloz patada a una gran velocidad. Rin la esquivó fácilmente a la vez que toma esa pierna y la estrelló brutalmente con el suelo, no una vez, que sino varias veces, hasta de una veloz patada que la mandó a estrellarse a una pared.
¿Qué decías? Diría Rin, la cual veía a la guerrera con una sonrisa porque ella estaba aún casi al 100% físicamente, pero nadie sabe los malos trucos de los demonios, por lo cual se mantenía alerta por cualquier cosa que podría pasar. ¿Cómo es capaz de ver mis golpes si muchos se los doy y a la vez que hago eso ella me hace un contragolpe con el doble de fuerza en cierto punto? Debería ser algo imposible que hiciera eso, diría Daki, la cual veía la situación seria. Eso pasa porque eres tan débil que duplicó tu fuerza por momentos, tal vez, así entendemos que nuestro poder es más grande que el tuyo, diría Rin, la cual tenía una pequeña sonrisa viendo a la guerrera. Jaja, eso lo quiero ver, no he aumentado mi poder aún más, no he rompido mis limitadores de poder, así que no estés tan feliz porque no he usado el máximo de mi poder, diría Daki con una pequeña sonrisa, pensando que con eso le daría miedo a la guerrera. Jaja, ¿y eso qué? ¿Acaso con eso piensas que me dará miedo? Dale sin miedo, aumenta el máximo de tu poder, así me das una buena batalla, no como esta de aburrida. Quiero sentir que la muerta me toca la puerta, diría Rin, la cual veía eso con una pequeña sonrisa. Esta tipa está realmente loca por su forma de actuar, pero eso no será un impedimento, yo la eliminaré con mis propias manos, diría Daki con una pequeña sonrisa. Espero y culpas como dices y no seas una escoria como muchos guerreros que me he enfrentado, diría Rin, la cual se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe, pero una fuerte onda de ki la mandó a estrellarse con unos escombros. Fuertes rayos no paraban de caer en toda la zona de combate, cada segundo que iba pasando los rayos hacían temblar ese gran lugar hasta que de un fuerte estallido de poder liberar el 100% de su máximo poder con el de su hermano. Impresionante, qué gran nivel de poder, pero ahora veo que está en su máximo poder, será que me hace sudar, diría Rin en sus pensamientos, viendo a la guerrera con una pequeña sonrisa. Veo que no le sorprendió mi aumento de poder, de todo lo contrario la veo con una pequeña sonrisa. ¿Acaso mi poder no la asusta? Diría Daki, la cual veía eso sería, ya que, según ella, debería estar hasta temblando por el gran poder. No digas estupidez, que tu poder es una completa basura, no tienes lo suficiente para hacerme sufrir en una batalla al 100%. ¿Por qué dijo eso? Veo que ese ki no es tú y por lo cual no sabes cómo usarlo correctamente, o me equivoco, diría Rin, sería por lo que estaba diciendo. Bueno, ella posee un punto, pero no es momento de dudar, hay que darlo todo, diría Daki, cuando se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe. He sentido que mi poder ha aumentado de golpe, siento como mi ki se ha duplicado, ¿por qué será eso? ¿Acaso mi otra versión se ha vuelto más poderosa? Diría Rin, la cual se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe también. Las dos Rin comparten poder como tal, una se vuelve poderosa y la otra también, haciendo que ambas tengan un poder muy similar siempre, pero al ambas ser una de nuevo su poder rompería los cielos del infinito por lo grande que sería dicho poder. Ambas al impactar sus puños se generó una inmensa explosión que luego a su paso se iba destruyendo por el brutal impacto, de la cual empezaron a darse fuertes golpes a unas brutales velocidades, que cada fuerte golpe que se iban dando hacía temblar el lugar de la batalla por las magnitudes de sus golpes. Dos veloces rayos se miraban mover a unas grandes velocidades dándose brutales golpes. Por cada impacto generaban fuertes ondas de ki, que hacían caos y destrucción más de la que había en el lugar de la batalla. Rin se movía a unas velocidades impresionantes, para cualquiera su velocidad como poder eran impresionantes, y eso que ella aún no estaba al 100% de su máxima capacidad, y aún así le daba una brutal paliza a su rival. Daki tenía muchas complicaciones al esquivar los brutales golpes que muchos le daban de lleno y algunos solo le pasaban rozando, pero aún así estaba siendo complicado para ella tener una batalla con dicha guerrera, que por tener una pequeña distracción recibió un brutal golpe que la sacó disparada hasta impactar brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión. ¿Qué fue lo que pasó? Tanto que estabas hablando y al final no te sirvió para nada eso, diría Rin, la cual veía la fuerte explosión que se había generado. Ella tenía una pequeña sonrisa por lo que se había generado. ¿Qué es lo que te hace gracia, maldita? Diría Daki, la cual salía de la explosión con el cuerpo dañado en muchos aspectos, pero su sangre de demonio le curó las heridas mientras tenía una pequeña sonrisa. Sé que tienes esa regeneración, pero dime, ¿acaso serás capaz de soportar los brutales golpes por cuánto tiempo? Porque tu regeneración no es infinita y la sabes, diría Rin, la cual se movió a unas grandes velocidades dándole brutales golpes. Daki no estaba siendo capaz de ver los fuertes golpes que muchos le estaban dando de lleno, que le generaban un fuerte daño por los brutales golpes, hasta salir disparada hasta impactar con brutalidad el suelo, que se generó una inmensa explosión. Rojo arde hasta la muerte si quieres, diría Rin, cuando lanzó el fuerte ataque a una gran velocidad, que a su paso se iba viendo el caos por el gran poder. Daki vio eso y, como la vez pasada, creó clon de ella misma por si las dudas mientras intentó escapar del ataque, pero sus piernas no respondía ya que estaban rotas y un ki negativo que había entrado en su cuerpo evitó la regeneración.
Este show sería hermoso, diría Rin, la cual tomó distancia cuando vi que el ataque impactó la tierra. En eso se vio una inmensa explosión que todo a su paso se iba destruyendo por el brutal ataque que se generó. Una inmensa explosión a kilómetros a su paso, solo era caos sin cesar por ese gran poder literal. El lado de su enfrentamiento está siendo destruido por completo. Creo que no está viva o haya hecho el mismo truco 2 veces, ya sería imperdonable, diría Rin, la cual veía donde se había generado la explosión, pero se dio vuelta rápidamente deteniendo un brutal golpe que iba a donde ella y a una descomunal velocidad le clavó una veloz patada. Ducky salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo, que se generó otra explosión, pero se ponía de pie viendo a su rival con una pequeña sonrisa. Vaya, como que las ratas son muy difícil de eliminarlas y tú eres la rata más difícil que he visto, que se aferra a la vida por más que quiera, diría Rin, la cual veía a la guerrera con una pequeña sonrisa que cambió a una más seria. Te recuerdo que nosotros los demonios no morimos fácilmente y lo sabes, si no es por una espada de los cazadores, nosotros no moriremos, diría Ducky con una pequeña sonrisa, pero que fue borrada al ver algo. Tú dices una espada como esta, diría Rin, la cual sacó una espada de los cazadores. Era una espada carmesí que solo al verla les generó un temor. Si la guerrera la usaba sería su fin en tan solo segundos de la batalla. ¿Acaso si doy el último movimiento mueres?, diría Rin, la cual tenía la espada en el cuello de la guerrera mientras tenía una pequeña sonrisa. Imposible, no puedo moverme, mi cuerpo no responde en lo más mínimo, siento como mi vida pasa por mis ojos, como ella es capaz de hacer eso con unos simples movimientos, diría Ducky, la cual no sabía qué hacer. Vamos, dime qué hago, doy el último corte o me sorprendes en poder, diría Rin, la cual tenía aún la espada en el cuello de la guerrera. No quiero usar eso porque quedo muy agotada después, y esto no se terminará porque siento más presencias, pero no importa, usar la última técnica, diría Ducky en sus pensamientos, ya que no tenía más opciones. ¿Cuál es tu respuesta?, diría Rin, la cual estaba impaciente por la respuesta de la guerrera. Deja que libero el verdadero poder y después te arrepentirás de haberme dejado viva, diría Ducky con una pequeña sonrisa. Bien, diría Rin, la cual tomó distancia de la guerrera mientras tenía una pequeña sonrisa. Esta guerrera está realmente loca, por lo que veo dejarme aumentar mi poder es algo estúpido, diría Ducky, la cual veía a la guerrera, pero ella no diría nada más y su poder no dejaba de aumentar a unos niveles impresionante, que todo a su paso estaba siendo destruido por el aura oscura que libera la guerrera. Rayos oscuros caen en todos lados y de un fuerte estallido de su gran poder liberar un poder más allá de sus límites, el poder del rey Muzan, ya que tenía acceso a un 5% del máximo poder del rey Muzan con un costo por su vida, pero en estas circunstancias tendría que hacerlo y a la vez que su cuerpo queda destruido por tanto poder. Wow, esto es a lo que me refiero, un poder que me haga temblar, que me haga sentir emoción, esto quiere, diría Rin, la cual sus ojos tenían un brillo único por eso. Esta tipa está bien de esa cabeza estúpida, se emociona por mi poder, eso no debería ser así, pero bueno, ¿quién soy yo para decirle la verdad?, diría Ducky, la cual cada paso que daba su aura destruye donde tocaba. Ahora ve mirarme la batalla más grande de mi maldita existencia, hazme sentir la misma muerte, diría Rin, la cual se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe que a su paso solo generó un caos por su temible velocidad. No entenderé nunca a los seres mortales que por esto sienten emoción, diría Ducky, la cual se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe también. Ambas al impactar sus puños se generaron una inmensa explosión que todo a su paso se iba destruyendo por el gran impacto. Rin perdió en ese choque de poderes que salió disparada hasta impactar brutalmente con una pared, pero a una gran velocidad se ponía de pie, deteniendo el brutal golpe que iba a donde ella cuando le dejó ir una veloz patada. Ducky fue incapaz de verla, que la recibió de lleno, que salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo, que se generó una fuerte explosión. Rin a unas grandes velocidades empezó a darle una masacre de golpes a diestra y siniestra, sin detenerse, usando una velocidad impresionante en cada simple golpe. Ducky estaba siendo golpeada sin poder defenderse por cada golpe, hasta de una veloz patada que recibió la mando a estrellarse brutalmente al suelo, que se generó una fuerte explosión por el brutal impacto. Vaya, veo que me pasé un poco con el golpe, diría Rin, la cual veía a la guerrera con una pequeña sonrisa, ya que el golpe lo hizo con una fuerza mayor de lo que pensó. Maldición, esa velocidad fue descomunal, no sé cómo fue capaz de hacer eso, que no fui capaz de verla, eso debería ser casi imposible hasta cierto punto, pero bueno, las reglas no aplican para ellos en muchos aspectos, diría Ducky, cuando se ponía de pie viendo a la guerrera con una pequeña sonrisa. Rin a una gran velocidad que volvió a dar una infinidad de golpes en tan solo segundos, que cada golpe que ella lanzó eran brutales, que hicieron temblar ese lugar por las magnitudes de los golpes que había lanzado.
Daki los recibió de lleno que cada golpe le generó un fuerte daño hasta que salió disparada hasta impacta de nuevamente el suelo que se generó una fuerte explosión por el brutal impacto mientras a una gran velocidad se ponía de pie, deteniendo el fuerte golpe que iba a donde ella y dejándole ir una descomunal patada a una gran velocidad. Rin no fue capaz de ver la que le dio de lleno que salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo que se generó una fuerte explosión mientras a una gran velocidad esquivó dos brutales golpes que iban a donde ella a la vez que le dio una descomunal patada en toda la cara de su rival. Daki no fue capaz de ver la que el golpe le dio de lleno que salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo que se generó una fuerte explosión por tal impacto mientras se ponía de pie viendo a la guerrera que la tenía a unos metros de distancia. No lo has hecho nada mal, pero dime cuánto tiempo puedes seguir batallando, cuánto tiempo te durará ese poder del cual usas demasiado y es débil, diría Rin, la cual se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe. Este es el mayor poder de la dimensión y lo dejaré claro, diría Daki sería cuando recibió el brutal golpe que atravesó la pared con Rin llegando donde estaba su hermano con Akame. Momento actual en el lugar se sentía un ambiente intentó por ambos lados, pero una sonrisa se formó de ambos lados porque sabían que la batalla ahora sí tendría un sentido más hermoso. Vaya Akame, veo que has vuelto a hacer la que debías haber sido hace unos años, diría Rin sería. Ya era momento de volver y dejar de estar de aburrida, diría Akame con una pequeña sonrisa por la batalla que estaban por liberar. Por supuesto es hora de que luches en serio y no le temas a la muerte porque al final es lo que el destino nos guarda, diría Rin sería. Tienes razón, la muerte solo es algo que nunca le vamos a temer una vez que la terminas venciendo en su juego, pero no es hora de hacer eso, es hora de luchar a muerte y dejar el alma en el campo de batalla, diría Akame, la cual veía a sus rivales. Tienes razón, estos dos demonios son más especiales que las demás lunas, por lo que veo tiene un trato más diferente por su rey, diría Rin. Sí, eso veo, pero eso no importará cuando su cabeza esté en el suelo, diría Akame con una sonrisa que dio miedo solo al verla. ¿Qué es lo que tanto hablan? Ya me tienen miedo con solo verme, diría Gyutaro con una pequeña sonrisa. ¿Miedo? Pero si eres un flacucho, ¿qué piensas hacer tú ante mí? A ver, dime, diría Rin con una pequeña sonrisa. Borrarte de la misma existencia, eso puedo hacer, y más cosas, diría Gyutaro con una pequeña sonrisa cuando se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe. Cambiemos de adversario, diría Rin, la cual se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe también. Ten mucha suerte y no mueras, diría Akame, la cual veía a Daki con una pequeña sonrisa ya que sentía que su nuevo rival era más débil que su anterior rival. ¿Qué es lo que te da gracia, maldita?, diría Daki, la cual fue callada de unos brutales golpes que no tuvo tiempo de ni verlos por la salvaje velocidad de la guerrera. En eso solo se vio una gran explosión que se creó por el brutal impacto de la guerrera en el suelo mientras se ponía de pie, pero cuando lo hizo recibió un brutal golpe que salió disparada hasta impactar de nuevo una pared que generó una fuerte explosión. Ya veo que mejor me hubiera quedado con aquel inútil que me daría más batalla que tú, diría Akame, la cual veía a la guerrera que estaba en el suelo mientras se volvía a poner de pie viendo a su rival. Maldición, ¿qué es lo que pasa con esta tipa? Su poder es inferior a mí por lo que siento, pero no soy capaz de hacer nada ante ella, eso no debería ser así, diría Daki, la cual se limpia la sangre que salía de su nariz mientras se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe. Akame solo lo vio y hizo lo mismo, ella bajó su poder al nivel de su adversario ya que no quería pasarse por momentos. Y en eso se dieron un descomunal golpe que en ese lugar solo se vio una fuerte onda de ki que se había creado por el brutal golpe, de la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades por dos, vieras ibas a ver a dos veloces rayos dándose brutales golpes. Akame solo tenía una pequeña sonrisa ya que sabía que la batalla estaba más que ganada sin tantos problemas, el poder de su adversario no era la gran cosa según ella. Daki intentaba aumentar más su poder y dar más golpes, pero no podía, por más que lo hiciera era recibida por brutales golpes a unas grandes velocidades. Esta tipa sí que es aburrida, no tiene un buen nivel de batalla, no sé cómo le dio batalla a Rin sin no sabe hacer nada más que llorar, diría Akame, la cual le dio una brutal patada. Daki salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo que se generó una fuerte explosión por el brutal impacto. ¿Cómo puede ser que esta niña de cuarta me esté ganando según tengo mi poder al máximo, diría Daki, pero en eso se di cuenta que cuando llegó a ese lugar su poder de Muzan se terminó porque no pudo seguir ya que perdió el control en tan solo segundos, pero eso bastaba para que perdiera el control y poder. Entonces seguirás así o me darás más batalla porque si no me voy a aburrir de esta batalla, diría Akame, la cual veía a su rival sería.
Señor Muzan, vuelvo a pedir prestado una pequeña parte del poder supremo del rey más grande de los demonios, surge y venzamos hasta la muerte, diría Daki cuando fuertes rayos empezaron a caer en toda la zona de combate hasta que de un fuerte estallido de Ki Daki había despertado de nuevo el poder del rey. Ahora sí estamos hablando de que eres alguien que me dará una hermosa batalla y no aburrida como había pensado, diría Akame con una pequeña sonrisa mientras veía eso. Fue impactada por brutales golpes a unas grandes velocidad, recibe más de 100 golpes a la vez que salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo, que se generó una fuerte explosión. ¿Qué es lo que decías tanto y ahora qué pasó? Esa arrogancia tuya, ¿dónde quedó? Diría Daki con una pequeña sonrisa. Donde te gustan, debajo de mis pies, diría Akame, la cual se movió a una gran velocidad que a su paso solo generó un caos por la brutal velocidad. Es impresionante, pero ahora la veo y así que no será nada fácil la batalla para ella en ningún aspecto, diría Daki, la cual se movió a una gran velocidad también. Las dos guerreras al colisionar sus puños se generó una fuerte explosión que a su paso solo se iba destruyendo todo por lo salvaje que fue el impacto. De la cual las dos guerreras empezaron un fuerte intercambio de golpes a unas altas velocidades que cada uno de sus golpes eran brutales. Por donde veas ibas a ver dos veloces rayos dándose fuertes golpes a grandes velocidades. Akame se movía a unas grandes velocidades que cada segundo que iba pasando daba brutales golpes, cada uno bañado en su ki de rayo para ganar más terreno en la batalla. Daki sí tenía dificultades al esos golpes, impactarle y darle un fuerte daño, eso le hacía muchos efecto, pero su sangre de demonio le hacía el favor de reparar todo al instante del impacto. Las dos guerreras estaban teniendo una majestuosa batalla, cada impacto de sus puños y el tiempo que pasaba hacía que todo fuera hermoso. Concentración total, 1000 chispazos, diría Akame, cuando su rayo de aumentó a 1000 por segundos y se empezó a mover a unas altas velocidades, dando fuertes golpes segundos tras segundos. Cada fuerte golpe que ella lanzaba eran salvajes. Daki no estaba siendo capaz de ver los fuertes golpes que la mayoría le estaba dando de lleno segundo tras segundo que pasaba, no era capaz de verla, así que no tuvo más opción que recibir todos los golpes sin opciones a nada. Akame en el último golpe lo combinó con llama eterna, donde un brutal golpe que solo se creó un fuerte torbellino de poder de él al final del golpe. Qué bien se siente usar mi dominio al 100% después de cientos de años de ser débil, diría Akame, la cual veía la explosión que se generó. Daki salía de la explosión con mucho daño en su cuerpo, que le estaba costando construir de nuevo, pero lo logró reparar el daño que tenía, mientras se le formó una sonrisa, ya que unas palabras que le llegaron le gustó. Si vences a esas dos te conviertes en la reina de los demonios, mucha suerte futura reina, diría Muzan. Él solo se estaba burlando de la guerrera, ya que sabía que era una de las lunas más débiles, sin experiencia y sin nada que dar a la jerarquía de las lunas superiores. Ahora será tu fin, escoria, diría Daki, cuando su aura oscura se hacía sentir, mientras tenía una pequeña sonrisa viendo a su adversario. ¿Con qué piensa que me podrá hacer algo con ese mediocre poder? Veamos hasta dónde eres capaz de hacer, diría Akame, la cual vio un veloz destello oscuro que pasó a la par de ella que la sorprendió un poco. Ahora morirás, diría Daki, la cual tenía una sonrisa en su rostro. Esto será bello, diría Akame, la cual liberó un poco más de su poder mientras tenía una sonrisa formada. Ambas impactaron sus puños de nuevo, la cual le dieron inicio a un feroz intercambio de golpes a unas altas velocidades que cada impacto de sus puños hacía temblar el lugar de la batalla donde las vieras pasar. Las dos guerreras generaban un caos inmenso por cada impacto de sus puños. Akame se movía a unas grandes velocidades, dando y esquivando brutales golpes que iban a donde ella, pero esta batalla a ella se le estaba volviendo aburrida. No es porque fuera arrogante ni el estilo, eso es simplemente que ella es más fuerte que su adversario y eso lo tenía más que claro. Daki intentaba dar miles de golpes en segundos, pero se le hacía imposible. Ella sentía como su cuerpo pesaba ante tal monstruo que tenía enfrente. Las dos guerreras tuvieron un fuerte intercambio de golpes por un largo tiempo, sin ver un claro ganador como tal de la magnitud y fuerza de cada uno de sus puñetazos. Akame, por distraerse al escuchar la voz de su padre, recibió un fuerte golpe que la sacó disparada hasta colisionar brutalmente con el suelo, que se generó una fuerte explosión mientras se volvía a poner de pie viendo a su adversario. ¿Qué pasó? ¿Acaso he sido muy rápida para una niña como tú? ¿O qué es lo que pasa? Diría Daki en burla viendo a la guerrera. Dime, padre, ¿qué es lo que necesitas? Preguntó Akame, la cual una barrera de puro ki del rayo la rodeó. Por lo que veo aún siguen ocupadas, necesitan nuestra ayuda o pueden solas. Así vamos con Ayame, diría Goku serio. No te preocupes, padre, que nosotras dos podemos ante esta escoria, somos más fuerte que ella, solo que yo estoy haciendo que mi cuerpo entre en combate, haciendo que se acople al poder mío, diría Akame. Bueno, debes hacer que sea más fuerte y resistente porque las batallas no son fáciles, que se viene visto sin querer el futuro y el
El caos que vamos a liberar será muy feo porque Muzan y compañía será una locura y espero lo que haya visto solo sea un mal futuro, diría Goku serio, porque ese futuro era feo y caótico. Bien padre, esta batalla en mi caso terminará en los próximos minutos y llegaré donde se encuentran. Debemos hacer todo bien y ganar esta dimensión. Confía en nosotros, diría Akame seria, ya que sabía el cargo que tenía de recuperar el control de la dimensión. Tu madre como los pilares de la dimensión están afuera de esta dimensión infinita, no han encontrado la forma de entrar, pero no llegan a entrar porque solo vendrán a su muerte, porque es lo único que hay en este lugar es muerte, diría Goku. ¿No puedes mejorar la seguridad de la entrada, que no entren fácilmente?, preguntó Akame a su padre seria. No, ya que no es una dimensión mía, pero sin que Vina intervenga no tendremos problemas, diría Goku, el cual cortó comunicación con su hija. Bien, esto deberá terminar antes de lo previsto por órdenes del verdadero rey, diría Akame, la cual tenía una pequeña sonrisa. Maldita, deja de ignorarme, diría Daki cuando vino a ver. Ya había sido impactada por brutales golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que recibió le causó un fuerte daño hasta que salió disparada, impactando brutalmente el suelo, que se generó una fuerte explosión. ¿Qué es lo que decías, que atacara a matar y no has sido capaz de ni verme, y eso que no use el máximo poder en ese segundos, diría Akame, la cual veía a la guerrera seria. Imposible, su velocidad me superó y por mucho, pero esta no es ella, su poder es diferente, su fuerza y poder me superan ahora. ¿O qué es lo que pasa?, diría Daki, la cual veía la situación sin saber qué pasaba. Vamos, que tu arrogancia era la mejor y ahora no me das ni un solo golpe, ¿te das cuenta del chiste que eres no poder ni tocarme?, diría Akame viendo a la guerrera seria. Maldita, ya cállate mejor, si no fuera por tu maldito dominio del rayo no serías nada más que una niña basura a la par mía, diría Daki, la cual fue callada de un fuerte golpe a una descomunal velocidad. ¿Qué es lo que decía? Solo use fuerza natural en ese golpe y aún así no has sido capaz de verlo, diría Akame, la cual veía la explosión. Si es su fuerza natural es técnicamente perdida la batalla para mí, diría Daki en sus pensamientos, mientras se ponía de pie viendo un veloz destello que iba a donde ella. Pero no lo doy todo en batalla, no saber hasta dónde fui capaz de llegar, el que no muere en batalla no es gallina, algo así, diría Daki, la cual se movió a una gran velocidad. Ambas al impactar sus puños se generó una inmensa explosión, de la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada impacto de sus puños hacían temblar ese lugar de la batalla. Por donde vieras estaban las dos guerreras, dándose fuertes golpes, que cada golpe de ellas eran descomunales sin que nadie se pudiera dar cuenta de su intensa batalla. Akame estaba teniendo una ventaja muy clara sobre su adversario, por lo cual estaba dándole más golpes en tan solo microsegundos. Daki no era capaz de ver los brutales golpes que muchos le daban de lleno, siendo imposible para ella, hasta que de una veloz patada fue enviada a estrellarse brutalmente al suelo, que se generó una fuerte explosión en el lugar de la batalla, mientras se ponía de pie de nuevo viendo a su rival. Las dos se vieron fijamente, su mirada era de puro odio de las dos, una inmensa presión se sentía en el lugar de la batalla por sus grandes poderes. Y por el último asalto estaba por empezar, y de una cruce de sus miradas se lanzaron a unas altas velocidades, que a su paso se generó un caos por las brutales velocidades. Hasta impactar sus puños, que se generó una inmensa explosión, y a su paso el caos se vio por el brutal impacto, de la cual le dieron inicio al fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada brutal golpe generaba fuertes explosiones, donde iban pasando sus velocidades, sus poderes eran espectaculares, su batalla estaba siendo bestia. Akame se desplazaba a unas grandes velocidades, dando fuertes golpes, cada fuerte golpe lo tenía bañado en puro ki del rayo. Daki sí tenía muchas dificultades al esquivarlos, porque el ki del rayo hace lo suyo, que es destruir internamente a la guerrera, que al estar concentrada en la guerrera, se le hacía imposible ver los brutales golpes, que de una veloz patada que recibió en toda la cara, que salió disparada hasta impactar con brutalidad el suelo, que se genera una gran explosión. Flor del rayo nato, diría Akame, cuando lanzó la brutal técnica a una gran velocidad, que a su paso solo se iba generando un caos por el gran poder. Enigma, sufrimiento del caos, diría Daki, cuando lanzó el ataque a una gran velocidad, que a su paso solo se iba generando un caos por la brutal técnica. Ambas técnicas al impactar entre sí se generó una inmensa explosión, que todo lo que iba tocando se iba destruyendo por el gran poder de las dos técnicas. Fuertes ondas de ki eran expulsadas por los grandes poderes, que se veían muy parejos en ambos aspectos. Akame cada segundo le comenzó a aumentar aún más el poder para intentar ganar terreno en la batalla.
Daki comenzó a hacer lo mismo al final, ella no se iba a rendir fácilmente porque sabía lo que había en juego para ella, pero al final no iba a poder ni hacer el mínimo a una guerrera como lo es Akame. Estás dando una digna batalla, pero al final eso no te ayudará en nada, tu destino ya está escrito en la línea del tiempo y es morir a manos de una verdadera diosa del rayo, diría Akame cuando su poder aumentó aún más, comenzando a ganar terreno en el ataque. Y en eso destruyó por completo el ataque de su rival, y el gran ataque de Akame le dio de lleno a su rival, que se generó una inmensa explosión por la brutal técnica, que cientos de kilómetros a la redonda fueron destruidos por la técnica. Bien, gane esto, ahora falta que termines tú, diría Akame, la cual detuvo una veloz patada que iba a donde ella cuando sacó su espada, que la bañó en ki de la destrucción, mientras le cortó la cabeza con la espada de los cazadores, más el Akai ancestral, porque ella no quería más resurrecciones ya que es fastidioso. Hermano, diría Daki cuando terminó desapareciendo de la faz de la dimensión su alma, no tu destino más que la muerte eterna en esa dimensión. Ahora termina tú con tu batalla, diría Akame a Rin ya que veía la batalla, pero ella fue impulsada a un gran poder que fue liberado. Ahora sí será mejor que estés bien alerta, porque el poder de ese guerrero ahora es el doble de lo que había demostrado, será por la muerte de su hermana, liberó el ki sellado por así decirlo, es como mi padre, cuando se enoja por algo y sus zenkais aumentan el poder, diría Akame en sus pensamientos viendo lo que estaba ocurriendo. Ahora nos movemos minutos antes de la batalla y la muerte de Daki, un aproximado de media hora o más incluso, donde inició la batalla de ellos dos. Al impactar sus puños se generó una fuerte onda de ki que destruyó kilómetros a su paso por el brutal impacto, de la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que se iban dando eran descomunales, que por dando iban pasando se iba generando un caos por cada impacto. Rin tenía una pequeña sonrisa al final, la batalla para ella solo estaba siendo un juego, pero sentía que el guerrero aún tenía más poder. Gyutaru tenía algunas complicaciones en esquivar fuertes golpes, pero cada segundo que pasaba sus músculos y visión se estaban adaptando al estilo de batalla de su rival. Rin notó eso y aumentó más su velocidad, dando fuertes golpes a unas grandes velocidades, que sus puños fueron rodeados de un aura carmesí y dio un brutal golpe. Gyutaru salió disparado hasta impactar descomunalmente el suelo, que se generó una fuerte explosión, mientras sintió como algunos músculos fueron destruidos al impactar el suelo como huesos, mientras se volvía a poner de pie viendo a la guerrera seria. ¿Qué fue lo que pasó con la arrogancia que tenías? ¿Acaso se terminó? Diría Rin en burla viendo al guerrero con una pequeña sonrisa. Por lo que veo su poder es más grande que yo, incluso me puede superar por creces, pero eso no importa y ni me importará en lo más mínimo. Como demonio, no tengo un limitador, tengo aún ese as bajo la manga, que espero me sea más útil, diría Gyutaru, el cual se ponía a la altura de su rival. ¿Y por qué no usas ese tal as y lucha hasta la muerte como dices, y no me haces perder mi tiempo? Diría Rin viendo al guerrero seria. No es un momento adecuado para hacer dicha liberación de poder, cuando sea más adecuado lo usaré y desearás no haber venido a este lugar porque solo te irás con la cabeza entre las patas, diría Gyutaru, el cual fue callado de brutales golpes, que por un momento sintió que su cerebro fue sacado de lugar hasta que impactó brutalmente el suelo, que se generó una inmensa explosión por el brutal impacto. ¿Qué es lo que me decías si hablabas de poder y otras madres que no se te entendió, y con unos golpes más débiles que tú has caído hasta ahí? Diría Rin en burla viendo el lugar donde había caído el guerrero. Imposible, ¿en qué momento se movió? No he sido capaz de verla en lo más mínimo, pero esto solo es el comienzo de la batalla, aún no estoy liberado el 100% de mi capacidad, pero creo que aún así no seré rival para ella, se diría Gyutaru en sus pensamientos viendo seriamente a la guerrera. ¿Qué es lo que pasa? ¿Me seguirás viendo como un idiota? ¿O qué diría Rin, la cual veía eso sería, ya que le estaba incomodando que ese guerrero no le quitara la vista de perro? Jaja, algo así te da miedo, que solo vea lo débil que eres, pero bueno ya tú, diría Gyutaru, el cual se movió a una gran velocidad con un brutal golpe. Espero esta vez seas más fuerte que nuestro anterior fuertes intercambio, diría Rin. Que los dos al colisionar sus puños se generó una fuerte onda de ki, de la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas velocidades sobrenaturales para la vista de seres normales. Por donde viera solo ibas a ver a dos veloces rayos impactando brutales golpes que hacían temblar ese lugar de la batalla. Rin sentía como algunos músculos de su cuerpo se destruyen y no sabía el por qué estaba pasando por eso, porque según ella tenía una buena resistencia en su cuerpo y ahora estaba pasando dificultades en cada impacto de golpes. Gyutaru solo tenía una pequeña sonrisa porque sabía que estaba pasando en el cuerpo de la guerrera, ya que cada puñetazo de él es rodeado de un ki de masacre con una presión inmensa que da los golpes que podría hasta causarle la muerte a su rival.
Rin sentía eso pero no le daba mucha importancia como tal, pero sabía que algo podría salir mal, pero como terca que es le dio igual eso y siguió metida en la batalla. Por donde vieras ibas a ver fuertes ondas de ki por cada impacto de sus puños, que esa batalla duró por unos minutos hasta que uno de los dos cayó de golpe por una brutal patada. Rin impactó el suelo que se generó una fuerte explosión por el brutal impacto en el suelo mientras se ponía de pie a una alta velocidad esquivando los brutales golpes que iban a donde ella. Gyutaru impactó el suelo que se generó una inmensa explosión por tal impacto mientras se ponía de pie de nuevo viendo a la guerrera con una pequeña sonrisa. ¿Por qué te ríes? Que te da gracia, diría Rin, la cual se limpia la poca sangre que salía de su nariz mientras veía serio a el guerrero. Que la gran Rin está cayendo por cada golpe mío y eso es algo que nunca verás, diría Gyutaru en burla porque la guerrera se creía la más fuerte de la dimensión pero solo era una niña mimada nada más según él. ¿Es en serio lo que dices? ¿Que por unos simples golpes de suerte te crees la gran cosa, niño? Cuando estés a mi nivel de poder quiero ver a ver si serás capaz de darme una digna batalla, a ver si puedes soportar una batalla con Rin, la guerrera más fuerte y temida, diría Rin, la cual tenía una pequeña sonrisa. ¿Tú una guerrera temida? ¿En qué mundo vives para pensar esas estupidez? Nadie te teme y ni te temerá, solo eres un simple escoria que se cree la gran cosa cuando solo eres una del montón, diría Gyutaru con una pequeña sonrisa. Eso ya lo veremos si es verdad lo que dices, diría Rin, la cual le clavó dos brutales golpes a unas velocidades impresionantes que nadie fue capaz de ver. Gyutaru no fue capaz de ver lo que los fuertes golpes los recibió de lleno, que lo sacaron disparado hasta impactar brutalmente el suelo, que se generó una inmensa explosión mientras se ponía de pie regenerando el caos que tenía en su cuerpo. ¿Qué era lo que decías de poder y fuerza? El que es un débil en esto eres tú. Yo no he luchado en serio en ningún momento de la batalla y eso lo sabes perfectamente, que mi poder puede romper la estabilidad del espacio y tiempo de esta dimensión si quiero, diría Rin, la cual tenía una pequeña sonrisa ya que sabía de lo que es capaz ella. Pues hasta no ver eso no creerte, así que deja de mentirosa y lucha en serio hasta la muerte, diría Gyutaru, el cual tenía una pequeña sonrisa porque sabía que la guerrera no lo haría. Rin solo dio una pequeña sonrisa cuando ya se había movido a unas velocidades impresionantes con unos brutales golpes que cada uno eran impresionantes, que sus puños eran rodeados del poder mítico rojo. Gyutaru no era capaz de ver la que estaba siendo impactado por cada brutal impacto. Cada segundo que pasaba recibía brutales golpes que sentía como sus músculos eran desgarrados por cada brutal golpe, hasta que de una brutal patada salió disparado hasta impactar con brutalidad el suelo, que se generó una inmensa explosión. Inmersión del caos púrpura, diría Rin, la cual lanzó la técnica a una descomunal velocidad que a su paso solo se iba generando un caos por la técnica. Gyutaru salía de la explosión con múltiples heridas en su cuerpo, pero cuando vino a ver ya había sido impactado por la gran técnica, que solo se vio una gran explosión en ese lugar por la brutal técnica, que cientos de kilómetros a la redonda fueron destruidos por la brutal técnica. ¿Estás vivo? Fue lo que dijo Rin, la cual veía la explosión que se había generado, ya que esa técnica no era nada fácil detenerla por su inmenso poder. A un demonio no lo matas tan fácil, recuerda eso, maldita, que esta batalla aún no termina. Si tengo mi cabeza puesta aún seguiré hasta la muerte, diría Gyutaru, el cual salía de la explosión con una pequeña sonrisa. Bueno, eso es verdad, que a la basura no se mata así de fácil, debes burla esa horrible cabeza, pero eso no es nada del otro mundo, es de todo lo contrario, es más fácil de lo que parece, diría Rin viendo al guerrero. ¿Qué es lo que dices? ¿Por qué no lo haces? Dime, ¿acaso tienes miedo? No poder, diría Gyutaru, el cual vio su cabeza caer de la nada. No es eso, sino que quiero que mi poder se adapte a mi cuerpo antes de la batalla más importante, y para que veas que no eres nada del otro mundo con una espada normal, te he cortado la cabeza, ahora con la espada Nichirin del rayo serás polvo en segundos. ¿No crees que debes guardar mejor silencio? Diría Rin, sería la cual veía que el guerrero regenerar su cuerpo de nuevo. Imposible, ¿en qué momento se movió e hizo ese corte? No fue capaz de ni verla, se diría Gyutaru en sus pensamientos, ya que esa espada lo cortó tan fácil que ni cuenta se dio. Simple de diferencia de poder tuya y mía es muy grande, que no eres capaz de verme en cada movimiento mío, no eres capaz de verme porque te supero y por mucho, diría Rin con una pequeña sonrisa. Pues eso lo debemos poner a prueba, si eres capaz de dicha estupidez como dices, diría Gyutaru, el cual tenía una pequeña sonrisa cuando se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe. Bien, esto será así, lo volveré a humillar por última vez, ya siento que mi poder se está adaptando a mi cuerpo, mi otra yo se ha vuelto el doble de fuerte que yo, ¿qué será lo que pasa en su dimensión para que tenga ese poder? Diría Rin, sería la cual se lanzó a una gran velocidad. Ambos volvieron a retomar su fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada
cada fuerte golpes que ellos lanzaban eran brutales, que el mismo espacio y tiempo donde iban pasando solo generaban un caos por el fuerte intercambio de golpes. Los dos tenía una intensa batalla por donde los vieras solo ibas a ver a dos seres que se iban dando fuertes golpes con unas magníficas velocidades. Cada fuerte golpe hacía temblar ese lugar, explosiones se veían por todos lados por la intensa batalla que se estaba librando. La batalla estaba siendo muy hermosa pero muy destructiva en todos los aspectos. Rin se movía e impacta fuertes golpes a unas descomunales velocidades, ella estaba usando un fuerte impresionante capaz de destruir la tela de la realidad por sus brutales golpes pero sabía medir su fuerza. Gyutardu solo estaba siendo bañado en brutales golpes, que cada uno hacía que su cuerpo sea masacrado a unos brutales golpes que Altro Guerrera ya fuera historia por recibir esos brutales golpes. Rin le dio una brutal patada a Guerrero en toda la cara. Gyutardu salió disparado hasta impactar brutalmente el suelo, que se generó una fuerte explosión por la brutalidad del impacto mientras se ponía de pie serio. Ya has visto, a diferencia de nuestros poderes ya ves que no eres más que un niño a la par de una verdadera diosa, diría Rin seria. Pero toda diosa es superada tarde o temprano por un simple guerrero, diría Gyutardu con una pequeña sonrisa. Ni en tus mayores sueños eso podría pasar. ¿Acaso se te olvida quién soy?, diría Rin, la cual estaba seria. Pero en eso Gyutardu sintió que su hermana había desaparecido, y cuando vio dónde estaba la batalla de ella sintió como la mitad de su vida fue borrada por una simple guerrera, recordando cada momento con ella, cada segundo que pasó con ella. Él sentía una ira inmensa, un poder que estaba haciendo temblar ese lugar, fuertes rayos no dejaban de caer en toda la zona de combate. Un ki de puro masacre fue liberado por el gran poder del guerrero, que ese sector de la batalla casi se destruye por el gran poder que era liberado. Cada segundo que estaba pasado era de puro caos, hasta que dejó que todo volvió a la normalidad, pero la mirada de Gyutardu era muerta, su poder era muy diferente ahora. Impresionante ese poder, ahora sí es digno de un demonio de tu calibre, pero por lo que veo ese poder tiene unas grandes consecuencias, diría Rin, la cual veía eso sería, ya que veía el poder del guerrero y sentía como su poder era grande, pero al terminar ese poder el guerrero iba a ser polvo cósmico. Con ese poder basta para eliminar a la basura de la maldita dimensión, y empezado por ustedes dos, diría Gyutardu, el cual ya se había movido a una gran velocidad con un fuerte golpe capaz de destruir cientos de planetas en tan solo segundos. Te recuerdo que no estás luchando con una guerrera normal, estás luchando con la misma Rin, la reina más temida del pasado y del presente. Lo volveré a ser, diría Rin, la cual se había movido a una gran velocidad con un fuerte golpe. Los dos impactaron sus puños, que se generó una inmensa explosión por el brutal impacto, de la cual dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que ellos lanzó iban generando un fuerte caos. Cada fuerte golpe hacía temblar ese lugar de la batalla. Por donde los dos guerreros iban pasando solo iban generando un caos inmenso. La batalla de ambos estaba siendo magnífica, que se veía muy pareja, pero el destino y ganador ya se empezaba a ver desde el primer segundo, porque todo poder adquirido en un momento tenía grandes costos en batalla. Rin se movía a unas grandes velocidades, dando fuertes golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que daban iba cargado con la energía del caos más fuerte que ella poseía, ya que sabía muchas técnicas al su pasado ser más abierto, sabía eso y aún no había recuperado el 100%, pero no sabía si tenía familia e hijos, es algo que no sabe, pero en su paso ve mucho a un tipo de cabello blanco, ojos más hermosos de la misma existencia, por lo cual no sabía qué era lo que pasaba de verdad. Pero sabía que ella fue la más grande en su paso, pero por perder una batalla perdió ese gran poder que está sellado en el árbol de la vida misma. Pero en eso Rin le dio brutales golpes a unas grandes velocidades, ya que Goku dijo que es momento de reunirse de nuevo porque el final estaba por llegar. Gyutardu salió disparado hasta impactar brutalmente el suelo, que se generó una fuerte explosión, y cuando se ponía de pie veía el gran ataque que iba a donde el que le dio de lleno, que se generó una inmensa explosión por el brutal ataque. Es ahora acabar con esta aburrida batalla, es momento de acabar con tu existencia, diría Rin, la cual ve ahí al guerrero mientras su espada del rayo aparece mientras se movió a una gran velocidad. Eso nunca pasara, técnica de San, pero no terminó de hablar cuando vio su cabeza caer y no ver que su cuerpo volviera a reconstruir lo destruyó. Sintió que todo acabó definitivamente en tan solo unos microsegundos, sin poder hacer nada mientras vio a las dos guerreras por última vez mientras desaparecía. Veo que no fue nada del otro mundo, diría Akame, la cual veía a la guerrera. No era un tipo débil realmente, o yo soy tan fuerte que me hizo débil. Bueno, eso nunca lo sabremos, diría Rin, la cual fue teletransportada a donde Goku con Akame. Ya terminaron su batalla por lo que veo, diría Goku, el cual las veía con una pequeña sonrisa porque no habían muerto en batalla. Fue difícil pero lo logramos, diría Rin con una pequeña sonrisa.
Ahora empieza el fin de todo esto, diría Goku, el cual tenía una pequeña sonrisa. Ahora los ubicamos al otro lado de la fortaleza dimensional. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? No olvides dejar tu like para más capítulos de esta saga y futuras.